La historia de Roma llena uno de los capítulos más importantes, decisivos e intensos de la historia universal. A lo largo de casi 1300 años de evolución, el mundo romano se configura como uno de los momentos álgidos de la civilización occidental, un periodo en el que cristaliza el imperio más poderoso que ha conocido el mundo y cuyo legado en los campos de los idiomas, la literatura, la arquitectura, la política o la vida religiosa es inmenso e imposible de valorar en su justa medida. La herencia romana llega hasta nosotros en los arcos de triunfo que presiden nuestras ciudades, en el calendario, en las fiestas, en el derecho, en nuestro arte, y así hasta lograr una larga lista de deudas contraídas con el mundo romano muy difícil de enumerar. Roma, la ciudad, llegó a ser la cabecera de un formidable imperio que habría de durar más de 6 siglos y cuya cultura sería una de las más fecundas de la antigüedad. Pero, ¿cómo llegó a crearse tan vasto dominio? ¿De dónde surgen Roma y su mundo? Si hemos de creer en la tradición, Roma fue fundada por Rómulo y Remo en el año 753 a.C. Las fuentes nos hablan de que tras la muerte de Rómulo, el primer rey de la ciudad, se suceden en el trono de Roma 6 reyes hasta el año 509 a.C., fecha de instauración de la República. La instauración de la República a finales del siglo VI a.C. marcó el inicio de la expansión de la joven Roma. La consolidación política de Roma se halla fuertemente ligada a su vocación expansionista. En el siglo V a.C. ya se encontraba al frente de una federación de ciudades en su región, el Lacio. En los siglos siguientes, los romanos consiguieron vencer a los etruscos, hasta entonces el gran pueblo dominador de Italia, situados en el norte de la península. En este periodo también consiguen vencer a los griegos, cuyas colonias se hallan diseminadas por la Italia meridional, que llaman Magna Grecia. El siguiente objetivo, el control de la navegación por el Mediterráneo, lo obtuvieron tras vencer a los cartagineses en las llamadas guerras púnicas desarrolladas entre los años 218 y 202 a.C. A partir de este momento, Roma no conocerá rivales en su expansión mediterránea, pudiendo dedicar sus esfuerzos a avanzar por el continente europeo. A la muerte de César, en el año 44 a.C., Roma controla toda la península itálica, la Galia, la Germania, la mayor parte de la península ibérica, buena parte del norte de África, Dalmacia, Macedonia, la península griega y parte de la Anatolia, Chipre, Cilicia y una franja de la costa de Oriente Próximo. Su sucesor, Octavio Augusto, instaurará el imperio e incrementará el poder de Roma al conquistar la cornisa cantábrica ibérica, los Alpes, Retia, Nórico, la Panonia, Mesia, Galacia, Licia y Egipto. La expansión de Roma prosigue con los gobernantes siguientes. Los Julio Claudios, entre el año 14 y 68 de nuestra era, conquistan la zona sur de Britania, Mauritania, Siria, Judea, Capadocia, Panfilia y Tracia. La dinastía Flavia, entre los años 68 y 96, solo ampliará el imperio a los campos de Cumates y la zona central de Britania. Dacia y Arabia serán las incorporaciones de la dinastía antoniana a lo largo del siglo II, mientras que los severos toman parte de la actual Argelia. Roma se encuentra en la cúspide de su poder. Sus legiones mantienen el orden en las fronteras e imponen la pax romana en las provincias, mientras en el Mediterráneo, un mar que consideran propio, las galeras romanas mantienen las rutas comerciales a salvo de ataques piratas. La expansión de la cultura romana se basa en la conquista militar de nuevos territorios, pero también en la paulatina transmisión a las colonias de un nuevo modo de vida cuyo pilar fundamental es la vida ciudadana, es decir, civilizada. Roma y sus monumentos se convierten en un modelo a imitar, y así surgen circos, calzadas, teatros, templos y acueductos a lo largo de todo el imperio. Ciudades y casas manifiestan el gusto romano por una vida plena de comodidad.
Las termas se convierten, además, en un lugar de reunión y ocio, un espacio público en el que los ciudadanos adinerados pasan buena parte de su tiempo relacionándose, charlando o haciendo ejercicio. Pero el poder de Roma se basa en la expansión territorial. Tras varios siglos en la cumbre del poder, durante el siglo V, la Roma imperial se muestra muy debilitada. La crisis del imperio, gestada durante mucho tiempo, hace que los grandes propietarios abandonen las ciudades en decadencia y vayan a vivir a sus villas campestres. Las fronteras del imperio se encuentran amenazadas por pueblos que los romanos llaman bárbaros, extranjeros, con costumbres y lenguas distintas. La presión exterior se hace acompañar de una inmensa fragilidad en lo interior. Durante el gobierno de Diocleciano, entre los años 293 y 305, se establece la tetrarquía, sistema por el cual se reparte el imperio entre 2 Augustos y 2 Césares. Constancio Cloro se queda con la zona occidental, Maximiano el territorio de Italia y buena parte de África del Norte. Galerio recibe la parte oriental de Europa, mientras que Diocleciano se vio recompensado con los territorios asiáticos y Egipto. En el año 395, a la muerte de Teodosio, el imperio se divide en 2 partes. Para su hijo Arcadio es el imperio oriental, con sede en Constantinopla. Para Honorio, el occidental, con sede en Milán. Muy debilitado, en las décadas siguientes, el imperio romano se verá invadido por visigodos y vándalos. El año 476, con la toma del poder por parte del bárbaro Odoacro, marca el símbolo del final del imperio romano de Occidente. A partir de entonces, el legado romano pervivirá en el imperio bizantino y en la propia tradición medieval. Atrás queda más de un milenio de historia en el que Roma ha conseguido protagonizar uno de los momentos culminantes de la historia universal.